Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, el otro día estuvimos aprendiendo lo que eran las normas sociales, también a través de un video que yo les subí y de un video ilustrativo. Hoy vamos a aprender lo que son las normas jurídicas. Este tema de normas sociales y normas jurídicas, yo trato de hacerlo lo más simple posible en el lenguaje, para que a ustedes no se les complique y para que después que yo suba al YouTube del canal Disco este videito, ustedes puedan hacer la actividad, ¿sí?, que van a tener como tarea en la plataforma. Este video lo van a poder reproducir a través del foro, igual que como hicimos la semana pasada. Evacuando todas dudas que ustedes tengan, ya sea por mensajería o que lo pueden manifestar ahí en el mismo foro. Bien, cuando nosotros hablamos de normas jurídicas, lo más preciso es decir leyes. Las normas jurídicas son leyes. Vamos a dar un concepto para que ustedes se vayan ubicando. Vamos a dar ejemplos de normas jurídicas y de leyes. Vamos a diferenciar lo que es a nivel municipal, como nosotros tenemos acá en nuestro pueblo, en nuestra ciudad de Oliva, a nivel provincial, como es nuestra provincia de Córdoba o cualquier provincia del país, y a nivel nacional, que abarca, digamos, a todo el país, ¿sí?, a todo el estado. Vamos a decir cuáles son sus consecuencias por no cumplirlas, o sea, incumplirlas. Y vamos a hacer la diferencia con las normas sociales. En primer lugar, les quiero decir de que cuando nosotros hablamos de leyes, nos estamos remontando, igual que cuando hablamos de normas sociales, a un pasado, a una historia, a una antigüedad. Tanto las normas sociales como las jurídicas provienen, digamos, son europeas, o sea, provienen de Europa. No fueron creadas en nuestro país por primera vez. Tanto el Antiguo Testamento como las leyes egipcias, romanas, alemanas, a su vez también napoleónicas, fueron, ¿sí?, en una época las bases de lo que hoy nosotros tenemos como leyes jurídicas que nos rigen la sociedad. En estos lugares donde yo acabo de mencionar recién, se crean las primeras leyes que ordenan una sociedad para la convivencia y para el buen desarrollo social y ciudadano, obligando, ¿sí?, a lo que hay que hacer y a lo que no. Por otro lado, existen leyes que son a nivel universal, porque estas leyes se han ido globalizando, ¿sí? Tanto las que se instauraban en el Antiguo Testamento, las que traía Alemania, las que tenía Roma, ¿sí?, se fueron globalizando. Por eso también llegan hacia nuestro país y nosotros también las volcamos luego en códigos y en reglamentos en donde podemos ir a buscarlos y podemos leerlas y así saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No hay un concepto definido, ¿sí?, al día de la fecha, después de tantos estudios que se ha hecho, de lo que es una norma jurídica. Siempre está en proceso el estudio de definir de manera universal lo que es una norma jurídica. Pero lo que sí podemos decir, lo que sí tenemos en claro, es que son aquellas reglas, ¿sí?, que orientan, que guían a una sociedad, a la convivencia ordenada y reglada de una sociedad. A lo cual nosotros no podríamos imaginarnos que no existieran. Es como si quisiéramos aprender a tocar la guitarra, o aprender a tocar el piano, o aprender música sin saber cuáles son las notas que existen. Es como si nosotros quisiéramos aprender a hablar, aprender a escribir sin conocer el abecedario. Sería imposible. Por ende, ¿sí?, es imposible convivir en una sociedad desconociendo las normas o que no existiesen las mismas, ya sean jurídicas o sociales. Desde los primeros años de la existencia del ser humano es que existen estas normas jurídicas y sociales. Ya se habla desde la época de Platón, desde la época de Aristóteles. De por sí, el derecho que engloba, que es el padre de las normas, es una ciencia. Por ende, si nosotros decimos que el derecho es una ciencia,
es porque estas normas sociales y estas normas jurídicas tienen un objeto y un método propio de estudio, como es el hombre, en este caso, la sociedad. Se los voy a leer para que les quede más claro, pero son reglas que deben seguir las personas para convivir. En realidad es un sistema de reglas que sirve para regular la convivencia humana, ¿sí? Son reglas, un sistema de reglas, un compilado de reglas, ¿sí? Bien. ¿Quién elabora estas normas jurídicas? Porque nosotros cuando hablamos de normas sociales, dijimos que son aquellas, ¿sí?, que la misma sociedad las impone para la vida, ¿sí? En una sociedad, valga la redundancia. La misma sociedad, en conjunto, la impone. Habíamos dado el ejemplo, ¿sí?, de dar el asiento a un discapacitado, a una embarazada, de respetar la fila en un lugar donde tengo que ir a comprar. Otro ejemplo de norma social, porque hay muchas normas sociales que después se transformaron en normas jurídicas, ¿sí?, que se plasmaron en una hoja y que hoy lo tenemos en reglamentos y en códigos. Una norma social, como por ejemplo no fumar en lugares cerrados, ¿sí?, era una norma social, ¿sí? Se suponía que por la moral, por la ética, por la educación que uno tenía, por el respeto al prójimo, que uno lo va aprendiendo desde chico, desde el hogar, desde el colegio, yo cuando entraba a un lugar cerrado no podía fumar. Esa norma social hoy es una norma jurídica, hoy es una ley, hoy está plasmada en un papel, hoy la puedo leer en un papel. Antes, esa norma social no me obligaba a mí, porque ya lo habíamos dicho cuando expliqué normas sociales, que no obligan, no tengo una autoridad que me vaya a imponer, no son coercitivas, no me va a imponer la autoridad. Y si yo la incumplía, tenía una sanción social. Me sacaban del lugar, me echaban, me retiraban del lugar. Ahora, como esa norma social es una ley y es una norma jurídica, si yo la incumplo, ¿sí?, voy a tener una sanción jurídica. Puedo tener una multa, ¿sí?, o puedo ir preso. En este caso, si yo incumplo esa norma de fumar en un lugar cerrado, esa norma jurídica que hoy es ley, me van a hacer una multa. Ya la sanción no va a ser social, sino que ahora va a ser un poquito más complicada. Y estoy obligada a cumplirla. Bien. Por otro lado, tenemos distintos ámbitos, como les dije al principio del video. Por un lado, tenemos a nivel municipal, lo que es acá nuestra ciudad de Oliva, el pueblo de Oliva, aquellas leyes o normas jurídicas se expresan a través de ordenanzas. A nivel provincial, lo que es la provincia de Córdoba o lo que son cualquier provincia del país, esas leyes o esas normas jurídicas se expresan a través de reglamentos o a través de decretos. Y a nivel nacional, todo nuestro país y el Estado, esas normas jurídicas se expresan a través de leyes. Si bien tanto una ordenanza, un decreto y una ley son todas leyes, son todas normas jurídicas, bueno, el derecho ha decidido distribuirlas y clasificarlas de esa manera. En realidad las leyes, las normas y las ordenanzas tienen que ver mucho también en el lugar donde se crean, tiene que ver mucho el pueblo, tiene que ver mucho la provincia y tiene que ver mucho el país. Las normas o las leyes jurídicas que nosotros tenemos en Argentina no son las mismas que tiene Brasil, no son las mismas que tiene Uruguay. Lo que nosotros tenemos en la provincia de Córdoba como ley o reglamento o ordenanza o norma jurídica no es lo mismo que tenemos en Salta, ni en Jujuy, ni en Catamarca. Y la ordenanza o la ley o la norma que nosotros tenemos acá en Oliva para cumplirla no es la misma que tiene James Crayon, Cativo, Manfredi. Varían las leyes y las normas jurídicas, depende del lugar donde me encuentre. ¿Por qué? Porque depende de la sociedad también. Depende cómo voy a arreglar la convivencia humana de esa sociedad. Bien, pero sí lo que tenemos es una ley universal, que no cambia, que no varía, que no modifica en ninguna parte donde yo me pare en el mundo, que son los derechos humanos. Los derechos humanos son universales. Se han globalizado de una manera tal
¿sí? Son universales. Así yo esté en Argentina, esté en Uruguay, esté en Brasil, esté en Italia, en Roma o donde sea, en cualquier parte del mundo, me deben respetar mis derechos humanos. Bien. Por otro lado, vamos a ver quién las elabora. Que esto nos quedó ahí colgado. Habíamos dicho que las normas sociales, ¿sí? La misma sociedad. Las normas jurídicas, las leyes, las ordenanzas, los decretos, los crea un legislador. Hablamos de leyes versus la persona es un legislador. Este legislador no trabaja solo, tiene un equipo, tiene un grupo de legisladores que crean las leyes, que las confeccionan. ¿Cómo las confeccionan? ¿Cómo las crean? Dijimos que era una ciencia. Entonces hacen un estudio sociológico de la sociedad, de la convivencia humana. ¿Qué necesita la sociedad? ¿Qué necesita la convivencia humana? Donde hay una necesidad, tiene que haber un derecho, necesariamente. Donde hay una necesidad social, tiene que haber una ley, tiene que haber una norma que regule eso. Entonces, estudiando la sociedad, a través de la ciencia, de la sociología, de la filosofía, ¿sí? Crean las leyes a través de la necesidad social. Este grupo de legisladores lo hace a través de un poder, que es el poder legislativo. Más adelante, ¿sí? Muy probablemente el año que viene, ustedes van a estudiar los 3 poderes del Estado. El legislativo, el ejecutivo y el judicial. El judicial viene a aplicar esa ley, aplicarla. Pero el legislativo, que en este caso nos vamos a concentrar acá, son grupos, ¿sí? De legisladores que se van a dedicar a la creación de estas leyes, de estas normas jurídicas, de estas ordenanzas, de estos decretos, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? De acuerdo en el nivel donde yo esté, municipal, provincial o nacional. Por otro lado, en cuanto a las consecuencias, como habíamos hablado recién, las normas sociales dijimos que era una consecuencia social, mientras que en las normas jurídicas vamos a tener una multa, ¿sí? Dineraria, que tenemos que pagar en dinero, o una detención, o vamos a ir presos, justamente aprehendidos, detenidos por incumplirla. Se diferencian muchísimo las normas sociales de las jurídicas, muchísimo. Ya después vamos a hacer otro video la semana que viene donde yo les voy a aclarar bien esas diferencias. Si bien las dos son reglas de convivencia para la convivencia humana, para el desenvolvimiento humano de una sociedad, si bien las dos son lo mismo, cómo está creada una, cómo está creada la otra, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus características, cómo impactan en una sociedad, en otra, en un país, en otro estado, es mucha la diferencia. Unas serían las sociales como más livianitas y las jurídicas como más pesadas, más importantes, más imponentes. Obligan en serio. No es que las otras obliguen de mentira, pero las otras sí hacen más algo más light en relación a cómo el ser humano las debe respetar. En relación a las jurídicas, no. ¿Sí? Es algo más pesado, más serio, más grave. Bueno, espero que les haya sido lo más explicativo posible en relación a las normas jurídicas. Que lo reproduzcan todas las veces que sea necesario, que los ayude a poder hacer la actividad que dejo en tarea de plataforma. Son 6 preguntitas y un cuadrito comparativo de normas sociales y jurídicas. Y bueno, y la finalidad de que sepan esto es a la convivencia y al desarrollo del ciudadano, ¿sí? En una sociedad. Repetimos siempre lo mismo, pero es así. Es el desarrollo del ciudadano en una sociedad. La convivencia, tanto con una norma social como una norma jurídica. Nosotros habíamos dado ejemplos de normas jurídicas en el otro video. Yo les había dicho que, por ejemplo, robar, cruzar el semáforo en rojo, son todas normas, leyes, ¿sí? Que me prohíben a mí y que si las incumplo tengo una consecuencia jurídica. Saben que me pueden consultar cualquier duda, ya sea por mensajería, ya sea por foro,
Y lo último que nos va a quedar ver la semana que viene es un cuadro comparativo para que ustedes se les aclaren bien las ideas, si es que hay alguna confusión, y para que puedan aprender bien esta diferencia entre norma social y norma jurídica.